Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente número 178 del año 2017, formado por apelación de auto de inconstitucionalidad de ley en caso concreto en el incidente promovido por Raúl Ticún Urías en contra del artículo 194 del Código Penal, reformado por el artículo 1 del decreto número 14-2005 del Congreso de la República de Guatemala. La señora Secretaria General dará lectura a la parte conducente de las consideraciones a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora Secretaria. Gracias. En el presente caso, el interponente promueve inconstitucionalidad de ley en caso concreto contra el artículo 194 del Código Penal, reformado por el artículo 1 del decreto 14-2005 del Congreso de la República, por considerar que vulnera en forma directa los artículos 2, 15 y 17 y de manera indirecta los artículos 4, 5, 12 y 157, todos de la Constitución Política de la República de Guatemala, incidente planteado dentro del proceso penal que se sigue en su contra y otros procesados por el delito de trata de personas. La Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio en carácter de Tribunal Constitucional en fallo de fecha 9 de mayo del 2016 consideró: en el presente caso, se ataca la aplicación del artículo 194 del Código Penal, el cual fue aplicado por el Tribunal Sentenciador para condenar al acusado. Debe mencionarse que para impugnar dicha resolución en la jurisdicción ordinaria, la Ley Adjetiva Penal establece el recurso de apelación especial, el cual ya fue presentado en esta sala y que se conocerá según la misma ley lo estipula. La acción de inconstitucionalidad en caso concreto tiene como finalidad que no se aplique la norma cuestionada en virtud de vulnerar el texto constitucional, es decir, que debe ir dirigida directamente en contra de la norma que se considera inconstitucional, la cual debe ser ley vigente en el territorio de la República de Guatemala. Sin embargo, en el presente caso, lo que se ataca es la posible aplicación que del artículo 194 pueda hacer esta sala dentro del recurso de apelación especial presentado por la persona que previamente fue condenada por el Tribunal de Sentencia. Si no se está atacando la norma jurídica por sí misma, sino su posible aplicación dentro de la jurisdicción constitucional, la vía idónea para atacar tal acto es la acción constitucional de amparo y no la acción de inconstitucionalidad en caso concreto, toda vez que dentro de esta última garantía constitucional se hace un análisis confrontativo del texto constitucional con la norma objetada y de ser declarado con lugar, la misma no podría ser aplicable dentro de un caso en concreto. El incidentante indica que es inconstitucional la aplicación y no la ley por sí misma. Señala que se le debe aplicar la despenalización de los actos que preceptúa la ley penal, es decir, su análisis va dirigido a la forma de aplicación de la ley penal, pero no directamente contra el texto de alguna norma considerada inconstitucional. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la ley de la materia, es obligación del tribunal decidir sobre la carga de las costas, así como la imposición de multa al abogado patrocinante, pudiendo exonerarse de las mismas cuando se ha actuado con evidente buena fe, en atención a lo cual, siendo que este tribunal considera que el postulante de la inconstitucionalidad en caso concreto actuó de buena fe, se le exonera del pago de las costas procesales y en consecuencia de la multa correspondiente por actuar bajo su propia dirección, procuración y auxilio. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió, sin lugar el incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto promovido por Raúl Ticún Urías contra el artículo 194 del Código Penal, decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, reformado por el artículo primero del decreto 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala. No se hace especial condena en costas ni se impone multa alguno por lo considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá
dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Entonces, pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el apelante, solicitante del incidente y de la vista pública, abogado don Raúl Ticón Urías, a quien actúa con su propio auxilio, y le dejamos en el uso de la palabra. Honorables magistrados de este órgano jurisdiccional constitucional, tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente, yo soy Raúl Ticón Urías y he presentado un recurso de apelación en contra del auto proferido por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en virtud de haber declarado sin lugar el incidente promovido por mi persona en contra del artículo 194 del Código Penal, reformado por el artículo 1 del Decreto 14-2005 del Congreso de la República. Honorables magistrados de este Tribunal Constitucional, inicio manifestando ante ustedes que el órgano jurisdiccional acuo que conoció en primera instancia de la inconstitucionalidad en caso concreto del artículo referido planteado por mi persona no entró a conocer de fondo el asunto. Por eso es que ante ustedes el día de hoy vengo a solicitar que se declare con lugar el recurso de apelación promovido por mi persona, se declare con lugar el incidente antes indicado y se declare inconstitucional por vicio parcial el artículo 194 del Código Penal también referido. Consecuentemente, se declare inaplicable en el caso concreto de mi persona dicho artículo, dejando sin efecto la sentencia que pesa sobre mi persona y que fue fundamentada en dicho artículo por el Tribunal Primero de Sentencia del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de procesos de mayor riesgo, Grupo A. Asimismo, quiero hacer la salvedad, honorable tribunal, que un artículo que se declare inconstitucional en un incidente como el presente, que lo que busca y el efecto que tiene es declararlo inaplicable por inconstitucional, el orden, en este caso, el orden de los factores no altera el producto. Es decir, que si se declara inconstitucional el artículo 194, obviamente debe ser declarada su inaplicabilidad. Y si se declara su inaplicabilidad por ser inconstitucional el mismo, obviamente estamos ante el mismo efecto. Es por eso que he manifestado que no se entró a conocer del fondo del asunto. La petición anteriormente relacionada, honorable tribunal, la fundamento con base en la siguiente exposición. Para que una norma penal sea eficaz, sea capaz y sea válidamente aplicable, debe ser clara, completa y coherente. Si una norma no es clara, nos da problemas de interpretación. Si una norma no es completa, nos da problemas de integración. Y si una norma no es coherente, nos da problemas de conflictos de ley en el tiempo, lo que quiere decir que dicho artículo o dicha norma fue modificada durante el tiempo de su vigencia. Para que una norma sea incompleta, porque ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, dejaré de lado la claridad
y la coherencia de ese artículo 194, porque no daría tiempo, y que también adolece de esos defectos, es decir, que el 194 no es claro, no es completo y tampoco es coherente, como ustedes podrán analizar. Para que una norma sea incompleta debe faltar total o parcialmente su hipótesis, debe hacer falta total o parcialmente su sanción o ambas. Ese es el caso del artículo 194 hoy impugnado ante ustedes. Es totalmente incompleto, como veremos más adelante. Algunos dirán que este recurso de inconstitucionalidad se interpuso para lograr impunidad, como dice la Comisión Internacional de Guatemala contra la impunidad. No es cierto, honorables magistrados. Este recurso de inconstitucionalidad se plantea y tuvo lugar precisamente por la ineficiencia que contiene ese artículo 194. Si bien es cierto, como ustedes pueden ver, el artículo 194 fue expresamente derogado por el artículo 69 del decreto 9-2009, véase el antepenúltimo artículo de la ley citada. Quiere decir entonces que ese artículo no existe en nuestro ámbito jurídico nacional, no tiene vigencia, pero que el mismo resucita o resurge a la vida jurídica cuando por efectos de la ultraactividad de la ley se me pretende aplicar, porque se dice que se van a juzgar hechos pasados que se realizaron durante la vigencia de esa ley. Efectivamente, así es, honorables magistrados. Pero también debemos tomar en cuenta que durante la vigencia de esa ley, el estatus jurídico era totalmente diferente al que tenemos hoy en día. Tenemos un artículo 202 ter, que en términos generales continúa subsistiendo con los elementos generales que contenía el artículo 194 impugnado. Y de esa cuenta se puede decir entonces que si es inválido constitucionalmente, se podría decir el artículo 194, también lo tendría que ser el artículo 202 ter, y no es cierto. Uno es válido constitucionalmente y el otro no, y ahora veremos por qué. Todas las tipologías penales deben contener debidamente definidas sus elementos generales, sus elementos específicos, sus elementos subjetivos, sus elementos normativos. Y ese es precisamente el defecto del artículo 194. No contiene debidamente definido el artículo o el elemento normativo que constituye el término adopción irregular que en este momento vamos a analizar. Intrínsecamente hablando, la norma 102 ter y la norma 194 son normas incompletas. Pero hay una diferencia, una es válida y la otra no. ¿Y por qué una es válida y la otra no? Porque en la actualidad el legislador se dio cuenta del error cometido en el pasado y lo corrigió. El artículo 2 ter, que se aplica hoy en día para el delito de trata de personas, también es incompleto, porque en sí misma la norma no nos indica qué significa adopción irregular. Pero existe, adicionado al Código Penal, el artículo 241 bis, que mediante interpretación auténtica del legislador nos está diciendo que ya no hay duda de que es una adopción irregular. Lo complementó además y lo diferenció con otra figura y con otro término con el que se ha confundido la adopción irregular, que es el trámite irregular de adopción, el cual el legislador también aclaró e indicó en qué consistía cada uno de ellos.
Y este está contenido en el artículo 241 ter. Pido permiso al honorable tribunal para que me permita leer esos dos artículos. Adelante. El artículo 241 bis expresamente nos manifiesta lo siguiente: adopción irregular. Quien para obtener la adopción de una persona para sí mismo brinde o prometa a una persona o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza. Eso y no otra cosa significa adopción irregular, honorable tribunal. No podemos, no debemos darle ninguna otra interpretación, porque esta es la voluntad del legislador, esta es la interpretación auténtica que él está dando a ese elemento normativo de la figura tipológica del delito de trata de personas. Se confundió en el pasado esa figura con el trámite irregular de adopción. Como ustedes ven, esa figura de adopción irregular nada tiene que ver con el trámite de un procedimiento o el trámite de un proceso notarial de adopción. Cosa contraria, se establece en el artículo 241 ter que a la letra dice: el funcionario público que a sabiendas de trámite autorice o inscriba una adopción utilizando documentos o inscripciones en registros públicos falsos o donde se haya alterado la filiación de una persona menor de edad o de cualquier otra información exigida para la validez de una adopción será sancionado, etcétera, etcétera, etcétera. No existe ninguna duda, honorables magistrados, de qué es adopción irregular y de qué es o en qué consiste el trámite irregular de adopción. Consecuentemente, el artículo 202 ter, como ustedes ven, es complementado con una norma de su mismo cuerpo legal. No hay vacío, no hay laguna legal, porque ahí está el complemento de ese artículo. No podemos, sobre pretexto de interpretar gramaticalmente una palabra contenida en la ley, dar significado distinto a lo que no es, porque ya el legislador dijo que era. Traigo esto a colación, honorables magistrados de esta Corte, en virtud de que la figura de alguna manera sigue siendo la misma, pero sus connotaciones son totalmente distintas. Para que el artículo 194 impugnado mediante este procedimiento sea completo, y para que yo pueda ser juzgado y deba ser juzgado a través de ese artículo, el mismo debe ser complementado, no interpretado, porque erróneamente se ha dicho que es una interpretación a la que hay que darle a ese artículo. Es falso, honorables magistrados. Técnicamente hablando, ese artículo contiene una laguna, contiene un vacío legal. Y esa laguna y ese vacío legal, actualmente para juzgarme a mí o a cualquier otra persona, es obligatorio que se complemente con el artículo 241 bis. Obviamente esto en relación a mi persona contiene otras connotaciones que más adelante haré ver. Honorable tribunal, para que este artículo 194 esté completo, sea eficiente y eficaz para ser aplicado, debe ser interpretado de la siguiente manera: comete adopción, comete delito de trata de personas quien capte, transporte, traslade o recepcione a una o más personas para someterlas a una adopción mediante la cual se haya recibido o se haya prometido por parte del adoptante un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, por una persona o por tercera persona, dice el artículo. Así debiera y debe interpretarse y debe tomarse ese artículo 194 impugnado. Le informo que aún tiene 2 minutos para concluir, formular sus conclusiones. Gracias, honorable tribunal.
Consecuentemente, si quitamos, si sacamos, si despojamos al artículo 194 del artículo 241 bis, honorables magistrados, ese artículo se queda vacío. Ese artículo contiene una laguna en su elemento normativo. No hay nada, no existió nada durante el tiempo comprendido del 3 de marzo del 2005 al 4 de abril del 2009, tiempo durante el cual tuvo vigencia. No existió una norma de su mismo cuerpo legal o de diferente ley, de igual o diferente jerarquía, que indicara en qué consistía la adopción irregular de su elemento normativo. No, honorables magistrados, tampoco existía un reglamento ordenado por la ley que nos indicara qué era eso. Mucho menos existió una autoridad o un funcionario o una institución a la cual la ley le otorgara un procedimiento, como ocurre, por ejemplo, en los delitos de medio ambiente y en los delitos del Código de Salud, en donde se complementa a través de lo que indiquen esos funcionarios esa institución. No existe. Consecuentemente, ese artículo es injusto, ese artículo violenta, explosiona totalmente nuestro sistema jurídico, y con él se está procesando y se está condenando a gente inocente como yo. No he cometido ningún delito, única y exclusivamente me dediqué al ejercicio de mi profesión. No es posible, honorable tribunal, que jueces y fiscales tomen como base para complementar el vacío de esa norma una instrucción identificada como Instrucción General número 13, autorizada o surgida a la vida jurídica el 8 de diciembre de 2006 y autorizada por el entonces flamante fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, Juan Luis Florido, en el que se pretende legislar una serie de supuestos mediante los cuales, según él y según los fiscales y los jueces actualmente, pretenden condenar a la gente, diciendo que eso es adopción irregular. Y como ya lo dije, ya está claro, ya el legislador dijo que es adopción irregular. Véase artículo 241 bis. En ese artículo invito al honorable tribunal tener a la vista esa, lástima que ya no tengo tiempo, tener a la vista esa Instrucción General número 13, que reforma la Instrucción General número 4 y que, pido permiso solo para leer. Adelante. Dice, se reforma la directriz número 6, la cual queda así, comienza equivocando el término y dice, trámite irregular de adopción. En virtud que el artículo 194 del Código Penal no define lo que se entiende por adopción irregular, los fiscales deben aplicar lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial para interpretar lo que debe entenderse por dicho término. Olvida que ese artículo dice, salvo que el legislador los haya definido expresamente, e indica ahí una serie de personas que son las que tendrán que determinar si se cometió o no se cometió adopción irregular, como por ejemplo el Procurador General de la Nación, el juez de paz, un juez de la niñez. Incluso se atreve a decir que cualquier particular que participe en la adopción pueden indicar qué es o qué no es adopción irregular. Quiero solo leer los epígrafes y dice que comete adopción irregular el notario o el funcionario o la persona que realice cobros o beneficios económicos indebidos, orientación ilícita, obtención ilícita del niño, consentimiento viciado de la madre, suposición de parto, alteración de medios de prueba, falta de autorización para el abrigo de un niño. Y relacionado al notario dice lo siguiente: actuación irregular del notario consiste en cualquier acto notarial que, contradiciendo las normas legales aplicables al proceso de adopción o abrigo de un niño que se pretende dar en adopción, vulnere los derechos fundamentales de este, y cualquier otra alteración o anomalía que se detecte dentro del proceso de adopción. No existe, honorable tribunal,
ninguna ley penal que haya pasado el andamiaje establecido en nuestra Constitución política para convertirse en ley de la República, que establezca que estas personas pueden indicar que es adopción irregular. Tampoco existen estos supuestos contenidos en ninguna ley. Le informo que su tiempo ha concluido. Muchas gracias, honorable magistrado. Ahorita concluyo. Como ustedes podrán observar, esa ley tiene una deficiencia, el artículo 194. Consecuentemente, debe ser declarado inconstitucional y por lo tanto inaplicable en mi caso concreto y específico. O bien declararse inaplicable por ser inconstitucional, porque violenta los artículos 2, 4, 5, 12, 15, 17 y 157 de la Constitución Política de la República de Guatemala. No hay igualdad, violenta, quebranta el derecho de defensa, porque ¿de qué se puede defender una persona acusada en esos términos? No hay forma de defensa. Necesariamente va a ser condenada a una persona con esos supuestos. ¿Por qué? Porque queda a criterio a criterio de jueces y fiscales, lo cual va a depender de su estado anímico, va a depender de las presiones que tenga, va a depender de los intereses que defienda, va a depender de muchos factores, menos de la ley. Consecuentemente, honorable tribunal, por ser incompleta, por ser una ley incompleta abierta, solicito a ustedes ese artículo sea declarado inconstitucional y que consecuentemente se declare que es inaplicable en mi caso concreto y específico, o bien que se declare inaplicable por ser inconstitucional, debido a que hay una arista bien importante. Ya no es una ley vigente. Su tiempo ha concluido. Gracias. Ya no es una ley vigente, consecuentemente no puede ser declarada inconstitucional, sino que solo surge a la vida jurídica mediante la aplicación por los efectos de la ultraactividad de la ley. Muchas gracias, honorable tribunal. Tiene la palabra ahora la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo de Discreción Personal, por medio de la agente fiscal abogada Gilda Toledo Barrios, quien actúa con su propio auxilio, y le dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, abogado que me precede en la palabra. Muy buenos días. La Fiscalía comparece en el día hora señalado para la vista pública que fuera solicitada dentro del expediente 172-2017, formado por apelación de auto emitido con fecha 9 de mayo del 2016 por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio constituida en Tribunal de Amparo, quien en esa fecha declara sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto promovido por el profesional Raúl Tecún Orías contra el artículo 194 del Código Penal, decreto 1773 del Congreso de la República, reformado por el artículo 1 del decreto 14-2005, siempre del Congreso de la República. Señores magistrados, basta con la simple lectura del memorial que interpone el incidentante de inconstitucionalidad para poder establecer, con todo respeto, señores magistrados, que en el presente caso no se ha realizado la parificación, la confrontación jurídica que establece como requisito esencial el contenido del artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que indica: la petición de inconstitucionalidad se hará por escrito conteniendo en lo aplicable los requisitos exigidos en toda primera solicitud, conforme a las leyes procesales comunes, expresando en forma razonada, clara, los motivos jurídicos en los que descansa su impugnación. La inconstitucionalidad en caso concreto, señores magistrados, es una acción eminentemente técnica en la que se debe de hacer la parificación
en este caso, del artículo 194 del Código Penal frente a los artículos denunciados de inconstitucionalidad. Indica el incidentante que el artículo 194 del Código Penal contraviene, en primer lugar, el artículo 2, que habla sobre los deberes del Estado, el artículo 15, que habla sobre la irretroactividad de la ley penal, el artículo 17, que habla sobre que no hay delito sin pena anterior, en forma directa, y en forma indirecta indica que el artículo 194 del Código Penal contraviene el artículo 4 de la Constitución, que habla sobre el derecho de igualdad, el artículo 5, el artículo 12 de la Constitución y también el artículo 157 de la Constitución, que habla sobre la potestad legislativa. Sin embargo, señores magistrados, de la simple lectura podrán establecer que el incidentante hace una narración de hechos fácticos de los hechos acaecidos dentro del proceso. Y para el efecto, podrán establecer ustedes que también media un recurso de apelación especial que está pendiente de resolver, en donde en todo caso podrá determinarse la discusión que pretende traer al plano constitucional. De esa cuenta, señores magistrados, la Fiscalía comparte en forma total el criterio sustentado por el Tribunal Constitucional en primera instancia al establecer que no corresponde, a través de la vía de inconstitucionalidad, en caso concreto, traer al plano constitucional cuestiones fácticas que deben de ser discutidas a través de los mecanismos ordinarios y en todo caso, como indica el Tribunal Constitucional en su momento, podría ser susceptible incluso de un amparo. El artículo 43 de la Ley de Amparo, señores magistrados, habla sobre la doctrina que debe ser respetada al momento de emitirse los fallos por los tribunales constitucionales, en este caso por la Corte de Constitucionalidad, quien ha de resolver en forma definitiva el auto venido en grado. Existe reiterada jurisprudencia por parte de esta honorable Corte de Constitucionalidad en donde se establece que es necesario hacer la parificación entre la norma ordinaria y las normas constitucionales que se estima son transgredidas. De esa cuenta, señores magistrados, la Fiscalía con todo respeto solicita que en sentencia se declare sin lugar el recurso de apelación del auto y se confirme la declaratoria de sin lugar de la inconstitucionalidad del artículo 194 del Código Penal. Únicamente, señores magistrados. Se concluye la presente audiencia.